Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, como todos los meses de este año, pues estamos desarrollando diferentes conferencias que tienen con el objetivo eh, de conocer a mujeres destacadas tanto nacional como internacionalmente. Mi nombre es Johanna Vázquez y soy coordinadora del programa Mujer Acción Incidencia, desde donde se organizan y planifican este tipo de actividades. Quiero contarles que nuestro alcalde Ricardo Quiñones está muy motivado, le encanta promocionar este tipo de actividades donde las mujeres puedan conocer todas esas experiencias que tienen mujeres que hemos presentado en las diferentes conferencias. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Pamela Pennington, quien tiene una vasta experiencia en las ciencias. Les voy a presentar un poco acerca de la reseña de ella, ¿verdad? Ella actualmente es directora del Departamento de Bioquímica y Microbiología y dirige el Departamento de Biotecnología Molecular. Además, es investigadora del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. Ella desde muy pequeña mostró interés por las ciencias y creo que esa parte va a ser interesante conocer en su presentación, ¿verdad? Porque desde joven pues participó en diferentes olimpiadas nacionales de biología y en 1998 se graduó de doctora en Ciencias de la Salud en San Antonio, Texas. Realizó también un doctorado en una beca en la American Society for Microbiology y es interesante su trabajo de investigación para eliminar la enfermedad de Chagas en Guatemala. O sea, todos sus conocimientos ella los ha usado para prevenir enfermedades en nuestro país, en las áreas rurales, y que si no estoy mal, el país en el 2019 se declaró libre de Chagas. También comentarles que la doctora Pennington representó en diferentes actividades y fue parte de un grupo asesor internacional que trabajó relacionado con la pandemia de coronavirus, que todavía estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Comentarles también que el Ministerio de Educación conjuntamente con AID elaboran un primer libro donde es ella la protagonista, ¿verdad? El libro se llama Pamela Pennington, una mujer de ciencia, que es un libro de texto que se utiliza para niñas y niños de sexto primario. Este año también ella recibió un reconocimiento internacional denominado Orden de las Palmas Académicas de parte de la República de Francia en el grado de caballero por su trayectoria de investigación y docencia en el aporte a las ciencias. Este galardón se entrega desde 1908. Realmente es un honor contar con la doctora y le damos la más grata bienvenida. Adelante, doctora.
muchísimas gracias por la invitación de hoy. Para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia tratando de desarrollar ciencia en Guatemala. Eh, Voy a empezar con una presentación sobre un poco de la historia de cómo empecé a trabajar en ciencia. Y luego voy a presentarles el libro que menciona para que ustedes puedan ver este recurso que existe ahorita en Internet, que se puede usar para promover la ciencia con niños y niñas. Y luego les voy a presentar la serie de los libros que USAID está desarrollando para fomentar que más niñas se interesen en la ciencia. En este momento voy a hacer primero la presentación. Solo si me pudieran confirmar si pueden ver la presentación. La podemos ver, gracias. Perfecto, gracias. El enfoque que le voy a dar hoy es, le puse de título "El cielo no es el límite para la ciencia en Guatemala", con un particular enfoque en la importancia de los mentores y las redes para la ciencia, para nosotros, para el país. Esta imagen está basada en una imagen que se creó a principios del siglo pasado, cuando durante las guerras mundiales hubo una reducción del número de hombres que participaban en la economía. Se empezó a fomentar que las mujeres fueran más activas en el desarrollo de los países, porque los hombres estaban yendo a la guerra. Entonces, se ha tomado esta imagen más recientemente para recordarnos que realmente tenemos un gran potencial en ese 50% de la población. En Guatemala el 51% somos mujeres, y que tenemos que potenciar todo ese potencial de humanos que podemos desarrollar para que puedan integrarse al desarrollo del país a nivel económico. Y esto se hace a través de la educación. Y en particular, la educación de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, que son realmente las áreas que se visualizan que van a generar mayor impacto en el desarrollo de los países. Estamos ya en una era postindustrial, en la era de la información, en donde el acceso a la información es la clave para el desarrollo, y el poder educar a nuestra juventud para que puedan acceder a toda esa información es realmente la única forma en que vamos a desarrollarnos como país. Yo les voy a contar un poco de mi historia, de cómo fui poniendo diferentes objetivos a lo largo del desarrollo de mi carrera, con una meta final que era poder aportar al desarrollo de Guatemala. Esta imagen es una imagen de una científica, una mujer científica que es muy conocida en el área de la biología, que se llama Rosalind Franklin. Ella fue una de las personas que descubrió la estructura del ADN, pero desafortunadamente en la época en que ella trabajó en esto, no se le daba tanto prioridad a que las mujeres participaran en el descubrimiento, y en las publicaciones siempre ella fue relegada a un lado. Entonces, Rosalind Franklin es una de las protagonistas de la ciencia que nos recuerda que estamos todavía en pañales en lo que es la integración de las mujeres a la carrera científica, pero que se está haciendo un esfuerzo muy fuerte para que más mujeres se puedan integrar y desarrollarse al máximo en estas carreras. Yo tuve una gran bendición cuando era niña. Yo tuve modelos a seguir femeninos en mi familia. Entre ellos estaban mi abuela, que en ese momento dirigía una fábrica de productos farmacéuticos naturales.
que era originalmente de la familia de mi abuela. Y mi mamá me llevaba con mi hermana a visitar a mi abuela a la fábrica y nos dejaban entrar a ver el laboratorio, y yo estuve platicando con la química farmacéutica que estaba a cargo de esos laboratorios. Y recuerdo muy bien cómo ella me decía que ella había sido de las primeras que entró a estudiar química farmacéutica en la Universidad de San Carlos, que le costó mucho porque era una carrera principalmente de hombres, pero el mensaje que a mí me quedó cuando yo hablé con ella en esa época fue que a pesar de esos obstáculos que se tienen como mujer en la vida profesional, si uno se pone metas, logra superar esos obstáculos y desarrollarse al final como profesional. En ese momento, cuando yo era niña, mi familia empezó a identificar que tenía interés en temas de ciencia. Y para Navidad, por ejemplo, mis regalos incluían un microscopio, un kit de química. eh, También me regalaban muchos libros. Tenía una tía que me regalaba libros y recuerdo que me regaló una suscripción a una revista de libros de National Geographic, y todos los meses nos llegaba esa suscripción y yo con ansias esperaba el siguiente libro que iba a llegar el siguiente mes. Eh, Era una época antes del internet, entonces había muy poco acceso a poder leer de diferentes cosas. Pero en la casa, en mi casa, sí se tenía acceso a enciclopedias y mi mamá leía mucho. Entonces yo vi desde niña ese ejemplo de la lectura. Y entre esos libros que me regalaron de niña, había un libro sobre fósiles. Y este libro, cuando yo lo empecé a leer, empecé a preguntarme cómo es que existe esta evolución, cómo es que los animales pueden cambiar tanto en estos periodos largos de tiempo. Y en esa misma serie venía otro libro que era sobre insectos. Y ahí me puse a pensar, ¿cómo es que en tan poco tiempo puede haber cambios tan drásticos? ¿Cómo puede una oruga convertirse en una mariposa con alas en poco tiempo? Y yo no sabía en ese momento que lo que me estaba interesando era la genética. Me fascinaba, por ejemplo, cómo los insectos pueden evolucionar para parecerse a hojas. Em, y bueno, empecé a interesarme más en la biología. Y en ese momento tuve una gran suerte, que tuve una maestra de biología muy buena, y ella me empezó a fomentar que yo participara en las Olimpiadas Científicas. Fue el primer año que se abrió la Olimpiada de Ciencias. Y entonces me ayudó los sábados, nos juntábamos a estudiar, ella me apoyó con todo ese proceso. Fue básicamente mi mentora en preparación para las Olimpiadas. Y pasamos todas las fases y al final logré ganar la primera Olimpiada de Biología. Entonces eso ayudó a que yo empezara a identificar si esta es un área que a mí me gusta, porque a mí me gustaba todo, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física. eh, Así que empecé a identificar, bueno, la biología es lo que a mí me está Ajá. gustando. Luego había un libro de texto en ese curso de biología Vaya, está bueno. donde Gracias. había una pequeña notita Vaya. que hablaba sobre una nueva tecnología que se estaba desarrollando en esa época. Estamos hablando de los 1980s. Y era la ingeniería genética. En esa pequeña notita hablaba sobre cómo se podían tomar genes de una rana y meterlos a una bacteria, y que la bacteria ahora hiciera cosas que normalmente no hacen en la naturaleza. Yo empecé a pensar que eso era lo que yo quería estudiar, ingeniería genética. Luego, el último año del colegio, hubo una feria científica y me puse a pensar qué proyecto puedo proponer que tenga que ver con ingeniería genética. Y entonces una amiga, la mejor amiga de mi mamá,
es química bióloga de la Universidad de San Carlos, era profesora en la universidad, y ella me dijo que fuera a buscar un libro específico a la biblioteca. Fui a la biblioteca, encontré libros sobre experimentos y empecé a usar el libro para diseñar un experimento que era tomar el ADN de bacterias que aislaba del suelo, que eran resistentes a antibióticos, y tratar de introducírselo a bacterias que no fueran resistentes a antibióticos. En ese experimento me ayudó la tía de una de mis amigas del colegio, porque no teníamos laboratorio en el colegio y yo necesitaba un laboratorio para hacer todo esto. Ella nos abrió las puertas y nos permitió trabajar en su laboratorio de hematología. Yo recuerdo muy bien a la fecha cuando estuve haciendo el procedimiento para extraer el ADN y logré ver esa masa viscosa que vemos aquí en esta imagen. Se puede precipitar el ADN y puede uno verlo con los ojos. Y yo cuando vi eso y dije, en mis manos tengo el secreto de la vida, cómo funciona la vida. Yo ahí me quedé ya enamorada y decidida de que quería estudiar algo relacionado con el ADN, o sea, la genética. Así que empecé a buscar qué carreras podría seguir y empecé a investigar qué existía en Guatemala. Pero lo que yo quería estudiar era muy enfocado a la biología celular y en esa época no existía nada parecido. Entonces, mi familia vio mi interés y me motivó a que buscara también opciones afuera de Guatemala. Y logré ir a una universidad pequeña, no es una universidad de investigación, pero había un profesor que era el doctor Stone, que me dio la clase de genética. Y yo me acerqué a él y le dije que tenía interés en investigación y me dijo que él tenía un proyecto en ese momento y que podía yo involucrarme en su proyecto en el verano. Entonces empecé a trabajar con él, en vez de irme de vacaciones me quedé trabajando en la universidad y cuando terminó esa experiencia yo realmente me quedé muy entusiasmada de seguir una carrera científica de investigación. Y entonces empecé a buscar cuál sería mi siguiente paso. Y yo sí quería regresar a Guatemala, esa era mi meta desde que salí. Y me puse a pensar qué carrera es la que tiene más oportunidades para poderse aplicar en el país. Y con la asesoría del Dr. Stone encontré la microbiología como una opción, porque la microbiología estudia los microorganismos que pueden ser ya sea que causen enfermedades en humanos, en animales, o que están en el medio ambiente, o se pueden utilizar para hacer biotecnología. Entonces yo vi que eso sería lo más fácil de poder regresar a Guatemala y poder trabajar en eso. Así que busqué oportunidades de doctorados en esa área. Y encontré en la Universidad de Texas, en los centros de salud de esa universidad, un programa enfocado en enfermedades de humanos. Y en ese programa encontré al doctor Barber, que era un investigador muy conocido en esa época, trabajando con la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad transmitida por garrapatas. La vemos aquí. El doctor Barber fue también un muy buen mentor. Me apoyó muchísimo en salir de la caja, buscar ideas nuevas, me apoyaba en todos esos procesos. Y él también me dio una visión de la ciencia interesante porque él era médico y se especializó en esta bacteria que es transmitida por estas garrapatas. Pero en el proceso él empezó a hacer descubrimientos como por ejemplo una proteína que se podía usar como vacuna. Y entonces él empezó a trabajar en dos líneas en su propio laboratorio. Una línea que era la de ciencia básica, en la que se estudiaba cómo funcionaban estas bacterias. Y otra línea que era aplicada para poder hacer una vacuna y hacer pruebas de diagnóstico.
Y yo vi las dos áreas. Entonces yo cuando regresé a Guatemala, yo quería desarrollar esas dos áreas. Quería desarrollar ciencia básica y ciencia aplicada. Porque vi que esa era la única forma de transferir mis conocimientos a la sociedad para un bien común. Entonces, cuando terminé el doctorado, tenía que buscar un postdoctorado, que es el paso normal después del doctorado. Y fui a un congreso y me encontré a la licenciada Celia Cordón, que trabaja actualmente como directora del Centro de Estudios en Salud en la Universidad del Valle de Guatemala. Y me acerqué a ella y le dije que yo quería regresar a Guatemala, que no conocía a nadie, no sabía cómo regresar. Y ella me puso en contacto con un investigador en los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, con quien podía yo empezar a trabajar alguna propuesta para poder hacer un estudio en Guatemala. Ella ya tenía una colaboración con el doctor Ben Beard, que trabajaba en esa época en la enfermedad de Chagas, que ya mencionaron al inicio. Y para los que no conocen esta es una enfermedad que es transmitida por estos insectos que vemos aquí arriba, que aquí en Guatemala les llamamos la chinche picuda. Son insectos que viven adentro de casas de adobe o de bajareque, entre las grietas de la casa. Y todas las noches salen y se alimentan de la sangre de las personas que están durmiendo en la casa. Estos insectos, después de ingerir la sangre, defecan y en las heces del insecto va un parásito que entra a través de heridas o a través de la picadura, puede entrar a la piel y desarrollarse en la piel y luego se riega por el sistema sanguíneo y entra al corazón. En el corazón se queda de 10 a 20 años en una forma que se le llama latente, que no causa síntomas mayores, pero con el tiempo se va causando más y más inflamación hasta que el corazón se agranda y se vuelve lo que llamamos el megacardio. El megacardio puede llevar a muerte por insuficiencia cardíaca. Y en Guatemala resulta que hay una alta prevalencia de esta enfermedad. En Guatemala tenemos el área de Oriente, es la que es principalmente el área conocida como endémica, porque se encuentran las chinches ahí y las personas están infectadas. Y pues yo me interesé en trabajar en esta enfermedad porque vi que era una opción para poder aportar a mi país, trabajando en una enfermedad que afecta al país. Y el doctor Ben Beard, que vemos en esta foto, él me apoyó, escribí una propuesta para poder trabajar con estos insectos que transmiten la enfermedad. Y lo que propusimos fue tomar bacterias que viven adentro del insecto para que estas bacterias maten el parásito adentro del insecto y el insecto ya no pueda seguir transmitiendo la enfermedad. A esto se le llama paratransgénesis. Y aquí es donde yo empecé a visualizar aplicar la ingeniería genética para resolver un problema de Guatemala. Aquí vemos un mapa de Guatemala con el índice de pobreza a la izquierda y vemos el área que es la que les llamábamos endémica para Chagas. Vemos que está bastante relacionada al índice de pobreza, precisamente porque está relacionada a la presencia de las chinches adentro de las casas de construcción pobre. Entonces, yo me enfoqué mucho en trabajar en una región de Guatemala que está en Jutiapa, que es un municipio de Comapa, porque en Guatemala se hizo un proceso de rociamiento masivo para poder matar las chinches de las casas. Lo que se logró no fue erradicar la enfermedad, sino que fue eliminar una de las chinches que transmite la enfermedad
una de las dos especies principales, que es Rhodnius prolixus. Esa se logró eliminar por medio de insecticidas en el área de Chiquimula principalmente. Sin embargo, tenemos otra especie que es la Triatoma dimidiata que vemos aquí en esta foto. Esta especie se encuentra distribuida desde México hasta Ecuador y es una especie que se mantiene afuera de la casa, no está solo adentro de la casa. Mientras que Rhodnius prolixus sí se mantenía solo adentro de la casa. Esta especie es más difícil de controlar y en esta área de Comapa resulta que hay mucha reinfestación, le llamamos. Se rocían las casas y a los 2 años volvemos a encontrar chinches en las casas. Y yo quería entender por qué se daba esa situación en esa región. Porque hay otras áreas de Guatemala donde el uso de insecticidas estaba funcionando y se lograban controlar muy bien. Así que empecé a trabajar en un proyecto multidisciplinario con varios investigadores en la Universidad del Valle. Y decidí en ese momento involucrar recién graduados jóvenes para que trabajaran en el proyecto. Esta es otra visión de la paratransgénesis que les mencioné antes. Este es el uso de estas bacterias transgénicas para introducir genes a las chinches. Se le equipara como un caballo de Troya molecular, porque estamos usando las bacterias transgénicas para atacar el parásito adentro del insecto. Eso es solo para una analogía. Y en estos proyectos también involucré estudiantes que fueron, por ejemplo, 2 de ellos fueron a Brasil a sacar sus posgrados. Hicimos colaboraciones con diferentes grupos para poder desarrollar esta estrategia de paratransgénesis. Un grupo en Canadá, otro grupo en los Centros de Control de Enfermedades. Y en todo este proceso de investigación que hacíamos aquí en Guatemala, se involucraban estudiantes y egresados jóvenes de la universidad. Y en ese proceso de involucrar a los jóvenes empezamos a crear una red de jóvenes que se han ido a estudiar posgrados afuera de Guatemala. Uno de los problemas que tenemos en Guatemala es que no ofrecemos doctorados científicos, por lo que uno debe salir a buscar estas oportunidades afuera del país. Pero, por ejemplo, tengo estudiantes que participaron conmigo en las investigaciones y luego se fueron a Brasil a sacar maestría o doctorado. Otros se fueron a Australia. Otros se fueron a Europa, a Estados Unidos, a Canadá. Y vemos que hay flechas que van en muchas direcciones y es porque la ciencia se maneja así. La ciencia es internacional, es global. Y los estudiantes cuando ya terminan el doctorado buscan postdoctorados y se van a otros lugares a buscar otras oportunidades de desarrollar más destrezas. Son carreras muy largas, de 10, 15 años, y toma mucho tiempo establecer las líneas de investigación. Pero lo que realmente les quiero dejar de mensaje es que el proceso de investigación desarrolla estas redes interconectadas y actualmente tengo a varios de mis egresados que vemos en esta foto. Por ejemplo, el doctor Willy Juárez se fue a Texas A&M, sacó su doctorado de entomología ahí para estudiar, él se quiere enfocar en mosquitos y ahorita hizo una propuesta con su jefe del Texas A&M que va a empezar a trabajar aquí en Guatemala para desarrollar trampas de chinches. Entonces, el proceso de ciencia, eso tiene de mucho potencial que podemos salir y traer nueva tecnología si nos mantenemos conectados. Mabel, ella sacó su doctorado Mabel Taracena sacó su doctorado en Brasil trabajando con mosquitos. Luego, ahorita está en la Universidad de Cornell y acaba de recibir 2 estudiantes míos que están haciendo una pasantía con ella en esa universidad. Hugo Perdomo, que vemos aquí al fondo,
Él estudió en Australia su doctorado, sí, también en mosquitos. Vemos aquí la conexión de que todos los que han trabajado en estos proyectos se han enfocado en enfermedades transmitidas por insectos. Y Hugo ahorita está en Italia, en el laboratorio de unos colaboradores, trabajando con mosquitos que podrían transmitir Zika, por ejemplo, y dengue. Y vemos también aquí a Elizabeth. Elizabeth Pellicer está con una colaboradora con la que hicimos todo el proyecto de Encomapa, que está actualmente en la Universidad de Maine. Es otra guatemalteca también. Y ella está trabajando en lo que es cómo afecta las enfermedades emergentes como el coronavirus, el turismo. Entonces, creo que es una buena forma de visualizar todas las redes que se pueden crear y el potencial de poder mantener conexiones aprovechando el acceso a Internet que tenemos ahora. Les quiero decir que en Guatemala tenemos algo interesante. En Europa, la meta de Europa es lograr que el 38% de las posiciones de investigación altas sean tomadas por mujeres, que se les pueda dar a mujeres. Pero en Guatemala tenemos algo interesante, que es nosotros tenemos el 50% de nuestros investigadores somos mujeres. Y esto es diferente a Honduras, que está muy cerca de nosotros. Ellos solo tienen el 25% de mujeres haciendo investigación. Así que en Guatemala tenemos algo interesante. No he logrado entender por qué somos diferentes. Puede ser por nuestra historia de las mujeres que entraron a formarse más temprano en las universidades. Pero eso también deja un poco más de esperanza a las jóvenes de que sí se puede y que podemos todas las mujeres lograr nuestros sueños. Y esta es una historia de una de mis estudiantes, es Pamela Flores, que vemos aquí en esta foto y en esta otra. Pamela llegó a mí, me contó que cuando ella era niña, ella quería ser astronauta, pero que todo el mundo le dijo que eso era imposible, que se olvidara de ser astronauta. Y bueno, decidió seguir una carrera en el área de biología, entró a bioquímica y a la Universidad del Valle. Y en un curso vio que se podía hacer investigación de microbiología en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Y entonces me dijo, yo quiero poder trabajar en la NASA para poder hacer ese tipo de investigación. Y empecé a hacer un poco de búsqueda y encontré que hay un guatemalteco, el doctor Luis Sea, que está trabajando en investigación de microbiología en el espacio. Y entonces lo contactamos y yo empecé a hablar con él para ver qué posibilidad habría para Pamela. Y nos dijo, bueno, resulta que tengo unos fondos de un proyecto y quisiera poder conseguir un estudiante de doctorado guatemalteco. Y entonces Pamela aplicó al programa de doctorado, pasó por todos los procesos de selección y fue seleccionada en ese programa y está actualmente haciendo su doctorado. Y aquí la vemos tomando unas muestras de bacterias que estuvieron ya en la estación espacial y que ella está analizando para ver cómo se comportan cuando están en la microgravedad. Y vemos aquí cómo está trabajando en nuestro laboratorio en un proyecto que teníamos con Luisea, que se hizo un taller con varios estudiantes de colegios, llegaron estudiantes de colegios, maestros de colegios y estudiantes de la universidad para fomentar ese interés por la microbiología espacial. Y pues aquí vemos un ejemplo de que si uno se pone metas claras y tiene contactos para poder lograr esas metas y aprovecha esos contactos, se puede llegar muy lejos. Les quiero dejar un mensaje general. Es una cita de Nelson Mandela que a mí me gusta mucho. Es que todo parece imposible hasta que se hace. Y otra cita muy importante de él es que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo.
Y nosotros esperamos que a través de la educación de científicos guatemaltecos aquí en Guatemala podamos cambiar la realidad de nuestro país para que tengamos un país con mayor oportunidad para todos y todas, para que haya más niñas interesadas en ciencia y puedan incorporarse a esta nueva era de la tecnología. Y aquí dejo algunas referencias de personas que nos han apoyado en todo el proceso de esta investigación. Realmente nadie hace nada solo. Todo es a través de equipos. Y yo sí quiero darle el mérito a todos los que han colaborado conmigo, que han apoyado todos los procesos de investigación que hemos tenido, tanto aquí en Guatemala como afuera de Guatemala. Muchas gracias. Tengo aquí, quería compartir con todos unos libros que ya se mencionaron al inicio de la charla. Son libros que fueron desarrollados por USAID en colaboración con la Organización de Mujeres para el Mundo en Desarrollo en Ciencia, que sus siglas en inglés es OWSD. Y este fue el primer libro que se generó en esa serie. Fue en base a la historia que yo les conté. Tiene un audiolibro, entonces se puede pasar la historia con el audiolibro. Y al final de este libro tenemos un ejercicio para los niños, para que puedan hacer una prueba de hacer unas hebras de ADN con papel. Se los voy a mostrar aquí al final. Perdón. Aquí está. Entonces se puede usar este libro para actividades tanto en la escuela como en casa. Está de libre acceso en internet. Y aquí tiene las instrucciones de cómo crear una hebra de ADN con papel. Tiene paso a paso. Y también tenemos, aquí les voy a enseñar los otros libros que tenemos disponibles. Está este libro de Susana Rechea. Susana trabajó conmigo cuando yo estaba estábamos empezando a hacer el Centro de Estudios en Biotecnología en la Universidad del Valle. Ella me apoyó con el desarrollo de una línea de investigación que es de desarrollar nanopartículas para purificar el agua, nanopartículas biológicas que se pueden usar para reducir la contaminación del agua. Es una historia personal de cómo ella entró a la ciencia y cómo se ha ido desarrollando dentro de ese ámbito. Y aquí tenemos el tercer tomo, que es el que se llama Científicas que se lanzan al agua, en la que hay 5 científicas guatemaltecas jóvenes y se cuenta la historia de cada una, cómo cada una fue encontrando su camino de ciencia. Todas tienen algo en común y es que todas trabajan con algún tema que tiene que ver con el agua, ya sea con tortugas marinas o con predicción de cuando va a haber inundaciones. Algunas son del área de ciencia, otras son del área de ingeniería. Así que espero que puedan acceder a estos recursos que están muy bonitos y puedan compartirlos con niños y niñas que tengan interés en algún tema de investigación de cualquiera de estas áreas. Entonces tenemos el área de biología, el área de nanotecnología, que es más de ingeniería, y esta área que es bastante amplia. Aquí termino la presentación y espero poder contestar preguntas. Doctora, tal vez solo colocar la imagen de los libros que no la pudimos ver. Ay, no podían verlos, perdón. Aquí están. ¿Pueden ver aquí? Sí, doctora. Sí, gracias. Sí, esta es la página web de USAID. Es el proyecto Leer y Aprender.
Y la serie se llama Mujeres Guatemaltecas Inspiradoras. Entonces, cada uno de estos libros, tal vez les voy a enseñar aquí para que a ver si lo pueden ver. No sé si lo van a poder ver. Un segundo. ¿Pueden ver ahí Y el link? eso quería decir yo que estaba hablando, pero que la imagen no se mostraba, no concordaba con lo que usted estaba exponiendo. Ah, bueno, gracias. Entonces, este es el libro de las mujeres que se lanzan al agua, que habla de las 5 científicas que trabajan en diferentes aspectos relacionados al agua y tiene un pequeño experimento que se hace al final. Tiene actividades de comprensión lectora y luego el experimento que pueden hacer los niños. Déjenme ver si puedo regresar al otro. Vamos a probar lo voy a probar a abrir el otro. Aquí está el otro, vamos a ver. ¿Pueden ver este es de Susana Arrechea? Sí lo Sí. podemos ver. Este también es la historia de ella, de los premios que ha recibido, el proyecto que está haciendo actualmente, que está haciendo un proyecto muy bonito de educación digital en escuelas que no tienen electricidad aquí en Guatemala usando energía solar. Y también tiene su experimento al final. Y no sé si habían podido ver el mío o no. No, ok, entonces les voy a presentar también ese, solo para que lo puedan ver. En el chat coloqué el link para ver su libro también, doctora, y la de USAID también, El sitio para de, que lo ajá, puedan porque visitar. y ahí están, ajá, en el sitio están los 3 libros para descargar. Ahorita lo pueden ver, Sí, sí, ajá. Este tiene también toda la historia, ahí está el audiolibro que está en otro sitio, no está en el mismo sitio. Y está, al final están las actividades. La actividad de comprensión lectora siempre está al principio y luego el experimento. Y traté de buscar un experimento que fuera fácil de replicar en cualquier situación, que cualquier niño, pues esperemos que pudiera tener acceso a tijeras, pegamento y papel y colores. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta. En el caso de microbiología, que es una rama que a mí me interesa mucho, ¿qué tan complicado es como que encontrar campo en Guatemala o siempre se tiene que ir al exterior? Bueno, el campo en Guatemala es infinito. Tenemos muchísimo potencial. Ahora, pueden estudiar el pregrado. En el caso de posgrado, hay un posgrado en enfermedades infecciosas en la Universidad de San Carlos. Pero posgrados en microbiología específicamente no hay aquí en el país. Entonces, para estudiar eso sí hay que salir, pero el campo de aplicación es realmente muy amplio. Como les mencioné al principio, yo visualicé originalmente la aplicación de salud humana principalmente, pero en el Centro de Estudios en Biotecnología estamos trabajando proyectos muy interesantes con la industria. Por ejemplo, tenemos un proyecto con Cementos Progreso en el que nosotros aislamos bacterias de una cementera y estamos usando esas bacterias para producir bioconcreto
con la idea de que podemos eventualmente hacer concreto autorreparable para que cuando se agriete se reparen esas grietas por esas bacterias que están ahí, que de por sí es parte de la naturaleza ese proceso. Las bacterias estas reparan la piedra cuando hay hay una grieta y es un proceso natural. De ahí tenemos otro proyecto con ellos que es aislar microalgas de Guatemala para poder hacer un sistema para captura de dióxido de carbono y reducir las emisiones de la industria en Guatemala, para reducir el efecto invernadero. Esto es en apoyo, obviamente, a la situación de cambio climático. Tenemos otro proyecto que es tratar de encontrar una forma, desarrollar un sistema para monitoreo de la calidad del agua. Esto lo hemos estado haciendo con Ecofiltro, para poder tener un microscopio de bajo costo y poder analizar la calidad del agua usando una app, para que uno pueda saber si su agua está contaminada o no. También estamos trabajando con la industria de caña para desarrollar microorganismos que se puedan usar para reemplazar los agroquímicos que se están usando actualmente y mejorar la salud del ambiente y la salud de las plantas usando microorganismos que en la naturaleza ya existen. También estamos desarrollando kits de procesos para hacer kits de diagnóstico con mis estudiantes de biotecnología. Uno está diseñando un kit para COVID para poder hacer una prueba de saliva y otro está desarrollando un kit para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas en bebés recién nacidos, porque esta enfermedad no solo se transmite por la chinche, sino también se puede transmitir si una madre está infectada, se lo puede transmitir a su bebé. Y los diagnósticos para los bebés actualmente son muy difíciles porque hay que usar el microscopio y entrenar a las personas para ver el parásito y eso no es fácil. Entonces, campo es infinito. Ahora, ¿cómo estudiar esa área? Sí requeriría salir del país para un posgrado. Muchas gracias, licenciada. Gracias, doctora. Edwin quería hablar, por favor. ¿Y alguien más tenía la mano levantada? Sí, Edith Barrientos, por favor, adelante. Buenos días, doctora. Yo tengo una duda, o no me quedó claro, pero le vuelvo a preguntar, gracias por sus conocimientos, pues son temas que no son muy comunes en escucharlos, pero en relación a la enfermedad de Chagas, durante esos 10, 20 años, la persona enferma podrá detectar por algún síntoma específico. Sí, empiezan a haber arritmias y hay un bloqueo de la rama derecha, que es el que se usa para diagnóstico principalmente ya cuando está más avanzada la enfermedad. Pero sí, empiezan a haber problemas cardíacos que se van volviendo más y más severos con el tiempo. Usted decía que el corazón durante esa etapa se pone grande, pero al decir grande, ¿será que es espaciado, grande de tamaño, no crece de una vez? Porque según mi abuela en aquel tiempo de las casas de adobe, ella nos contaba eso, que el corazón, pero ahora me queda bien claro todo, pero ella hablaba de que igual que usted, que el corazón agranda, se vuelve muy grande, pero eso es despacio, poco a poco, o de una... Sí, es progresivo. Se ha visto más recientemente que los tratamientos para esta enfermedad antes se daban solo a los niños cuando recién estaban infectados, porque no había prueba de que funcionara en casos ya avanzados. Ahora ya se están usando más en los casos en ese periodo donde están en la fase latente. Porque se ha demostrado que sí ayuda a reducir la progresión de la enfermedad, el tratar a las personas
más que ya tienen más años. Pero sí es más que todo sintomático del tratamiento que se puede dar para esa enfermedad. No se puede curar completamente en esa fase. Y en algunos casos que conozco, pues lo que para ocurriendo, si la persona tiene acceso a eso, es un trasplante de corazón y es la única forma de, La única. cuando ya llegó a esa fase, ajá. Ujú. Gracias. Ahora otra cosa que en relación a la mujer, ¿usted cree que tendría que ver el porcentaje de hombres? Que por lo regular el hombre tiene un porcentaje más de vida, no, menos de vida que la mujer. Porque, por ejemplo, yo conozco varias señoritas, mujeres que buscan ayuda y se meten y bueno, ya, por ejemplo, yo tengo una niña que es socióloga y está ahorita en Bélgica, en Amberes. Pero créame que ella fue buscando el canal por donde irse, a quién buscar, y se fue. Ahorita en septiembre se fue. Entonces, como que la mujer es más atrevida, más valiente, y se deja ahí, como decía hace un momento, se tira al agua. Porque esta niña sigue, va allá, y primero Dios, de allá, ella es metida, busca por dónde, y tal vez se va a otro país después, en relación a lo que es la sociología. Por eso le decía yo que si tendría que ver ese lapso de vida del hombre, es que fallece más que la mujer. Dígame. En ciencia, bueno, tradicionalmente en la ciencia, la mayoría de los que llegan a posiciones de investigación son hombres. Las mujeres, sí hay mucho más mujeres entrando a ciencia actualmente, pero eso es en los pregrados. Ya en los posgrados empieza a cambiar esa proporción y empiezan a haber más hombres que mujeres en los posgrados. Y en parte se cree que es por digamos, la mujer tiene un rol diferente a la hora de tener hijos. Entonces, cuando uno tiene hijos, tiene que tomar decisiones de qué va a priorizar, mientras que el hombre no tiene que tomar esas decisiones de la misma forma. Entonces, si por ejemplo yo tuve un periodo en mi desarrollo profesional cuando mis hijos eran pequeños, en que yo tuve que decidir soltar algo, no podía hacer todo bien. Entonces, sí dejé de hacer ciertas cosas profesionales, priorizando el desarrollo de mis hijos. Yo creo que eso no va a cambiar hasta que el rol del hombre cambie en la familia. Pero Gracias, muy amable. a mis hijos sí los estoy formando con esa visión de que hay roles que tienen que compartirse. Y por ejemplo, digamos, mis dos hijos han visto el modelo mío, entonces yo espero que eso corte un poco esa visión tradicional del rol del hombre y la mujer. Gracias, muy amable. Gracias, doctora. Aquí tenemos a Isabel Islas, que nos comenta que está desde el Cairo, Egipto, conectada. Y quería saber ella cómo puede conectar con usted. Y también tenemos la mano levantada de Vilma Godoy de Montalvo y Nancy Varías. Le damos a las dos la palabra y después la dejamos a usted para que pueda responderle. Gracias. Buenos días, doctora Pamela. Pues la verdad es que en primer lugar quiero felicitarla porque ha hecho descubrimientos en el campo de la ciencia que benefician a nuestro país y ha desarrollado métodos innovadores, como decía usted, ¿verdad?, de control de enfermedades transmitidas por insectos. Pero creo que aquí lo más, pues, que yo me siento orgullosa de veras, de que, pues, en primer lugar, como usted decía, hay menos mujeres, pero aquí, una vez más, nos demuestran que la mujer cada día es más empoderada
y nos sentimos muy orgullosos porque ante todo es guatemalteca. Felicidades y que Dios la bendiga. Muchas gracias. Sí, es un orgullo, la verdad, poder representar a Guatemala cuando salgo afuera y poder llevar hacia afuera que se puede hacer ciencia. Nancy Varías. Muy buenos días, doctora, con una pregunta. Fíjese que mi hija ahorita está en segundo básico. Ganó, o sea, ella se ingresó a las Olimpiadas de Ciencias a nivel nacional este año y gracias a Dios, o sea, y al esfuerzo de ella y de sus mentores, ganó el segundo lugar. ¿Cómo puedo yo ayudarle a ella? Porque a ella le interesa todo lo que es ciencia, o sea, en el sentido de física cuántica. Cuando era pequeña ella decía de que quería ser astronauta y muchas de las personas les decía de que eso era imposible aquí en Guatemala. Yo siempre le he dicho de que es posible hacer que el único limitante es la mente, ¿verdad? Pero en lo que va o sea, lo que ella ha estudiado, hay muchos limitantes para poder estudiar ciencias e indagar, meterse ella más en el tema. ¿De qué manera yo le podría ayudar a ella o qué lecturas podría yo proporcionar a ella para que pueda meterse más en lo que es ciencia? Primero que todo, felicidades a usted y a su hija por ese gran logro. Realmente, cuando participan en las Olimpiadas, creo que esta es una experiencia que puede cambiar la vida y es, el que haya ganado ese lugar es realmente una indicación de que probablemente va a seguir una carrera científica. Sí, El área de física, tenemos aquí en Guatemala, de hecho, se está abriendo un doctorado en física en la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, yo tengo uno de mis alumnos que trabajó conmigo, es del departamento de física. Es algo que a mí me gusta mucho involucrar estudiantes de varias carreras en nuestras investigaciones, porque esa el traer cosas, la mentalidad multidisciplinaria hace que los problemas se puedan abordar de diferentes formas. Y él ahorita consiguió una beca, está en Italia, en un programa de intercambio que fue gracias al doctor Quevedo, que está allá en Italia, creo yo, todavía. Y ha hecho mucha alianza con Guatemala. Es otro guatemalteco que tuvo que salir del país para desarrollarse, pero desde afuera está fomentando que más personas sigan carreras de física. Entonces, lo que le dejo ahí de mensaje es que sí hay oportunidades de desarrollo aquí en Guatemala y de vinculación para poder seguir posgrados hacia afuera. Yo lo que podría apoyarle es tratar de conseguirle contactos de personas que podrían guiarla en esa área. Tenemos la hermana de una de mis alumnas, sacó su doctorado en astrofísica hace poco, el año pasado. Podría ser alguien que le podría apoyar. Y también tengo el contacto de Luisa, que hace investigación aeroespacial con SpaceX. Por ejemplo, ahorita estamos preparando unos experimentos que se van a mandar a la estación espacial con hongos. Y él está sumamente interesado en fomentar eso en los jóvenes. De lectura le recomiendo un libro que tenemos, acaba de salir publicado en la Universidad del Valle, es la editorial de la universidad, que es la historia, Luisa es uno de los autores,
y él ahí relata las historias de varios guatemaltecos que hacen investigación aeroespacial en todo el mundo. Esa sería una muy buena lectura para su hija. Y también mensaje que les puedo dejar es, no tengan miedo de contactar por correo. Ahora el correo electrónico permite que uno contacte gente en cualquier parte del mundo, que no tenga miedo de contactar con preguntas. Algunas personas no verán el correo, pero otras sí. Pero si uno no toca la puerta, no hay ningún chance de que se abra la puerta. Entonces, si ella investiga, lee ese libro y ve que le interesa algo específico, que no tenga miedo de contactar a las personas que le interesen, que se interese ella en saber más de su trabajo. Bien, muchas gracias, doctora. Felicitaciones. Gracias. Con gusto. Tenemos a Andrea M, me aparece con la mano levantada. Por favor, Andrea. Sí, bueno, primero que nada quiero felicitarla. Es un orgullo que sea guatemalteca y que haya llegado tan lejos. Y bueno, mi pregunta es, a mí me gustaría ser voluntaria acerca de el proceso de las tortugas marinas. No sé si aquí en Guatemala hay una fundación en específica para que acepte personas voluntarias acerca de eso. Sí, yo sé que el CENMA, que es el Centro de Estudios Marinos de la San Carlos, tiene una estación que está en la costa del Pacífico. Y yo tengo entendido que ahí tienen también un programa de voluntariado para apoyar en algunos procesos cuando van a recolectar los huevos. Ajá, porque tienen un área de incubación de los huevos de las tortugas. Ok, gracias. Ujú. Gracias. Realmente muy enriquecedor lo que la doctora nos ha compartido. Parte de su experiencia es lograr esos sueños, esos mensajes importantes para la juventud y para todas las personas, ¿verdad? Que tratemos cada día de hacer las cosas que nos motivan, buscar esas metas que tenemos en nuestra vida, y tan importante esa motivación a las nuevas generaciones con estos libros que nos dan otras posibilidades de poder hacer como mujeres, ¿verdad? Y tan interesante también esos datos estadísticos y motivantes al mismo tiempo, de que el 50% de las personas que están haciendo ciencia en Guatemala son mujeres. La verdad, es muy importante. Creo que la doctora Pennington tiene parte de resultado en lo que ha hecho con estas científicas jóvenes, porque nosotras hemos tenido, como les dije en un inicio, a varias jóvenes científicas, y me han dicho que tienen en común que la doctora Pennington las ha motivado bastante en búsqueda de oportunidades, tanto adentro como afuera del país, ¿verdad? Y ella es un referente. Y como alguien en una oportunidad decía, ya cambiar los referentes históricos que tenemos de María Curie, que definitivamente es alguien importante en las ciencias, en la historia de las ciencias, pero también tomar nota que hay mujeres guatemaltecas que están haciendo cosas importantes, están haciendo ciencia al servicio de la sociedad, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, y no sé cómo está el tiempo de la doctora también.
Con gusto, si alguien tiene alguna pregunta, puedo tratar de contestarla. Pediría que si pudiéramos encender nuestras cámaras para poder tomar una fotografía. Por favor, Lucía, si nos apoyas en esta parte. Ahí Débora Fuentes, Gladys, Amabili Sánchez, por favor. Ahí estamos. Carmen Fuentes, Lizeth Girón. Encender mis cámaras. Listo. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Pues como les decía, Lupita Díaz tiene la mano levantada. Por favor, Lupita. Sí, buenos días. No, ya son tardes. Sí, muy interesante la plática de la doctora y ante todo esa enfermedad que pues ahora sí es muy silenciosa porque el hermano de un amigo falleció precisamente de eso, pero no nos dimos cuenta hasta la autopsia que hicieron porque le dio un infarto súbito y ya. Pero sí es muy importante el descubrimiento y el hacerlo ahora sí, como que buscarlo en nuestras regiones es más importante, el saber que ya lo tenemos y el saber y el movernos a ver qué se puede hacer es lo más importante. Y muchísimas gracias, doctora, ¿no? Excelente investigación. Hay unos catedráticos de la Universidad Autónoma de Querétaro que también, de hecho, se fueron a España a hacer tanto estudio precisamente para esa enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Todavía falta mucho por entender porque Bien. es una enfermedad que en Guatemala no se reconoce tanto. Es interesante que no se conoce mucho, pero es muy prevalente. En ciertas regiones, por ejemplo, en donde yo trabajo de Jutiapa, no pueden donar sangre. Les cuesta mucho conseguir donantes de sangre porque se busca en la sangre, en los bancos de sangre, la enfermedad, y si alguien tiene Chagas no puede donar. Y eso sí nos dice que hay muchísima enfermedad en esa región, pero no se está buscando. De hecho, efectivamente, en los bancos de sangre aquí en México ya se puso como protocolo para ahora sí evitar que ellos donen sangre, ¿eh? También aquí en México. Sí, gracias a Dios, eso sí se implementó en toda Latinoamérica y ya no hay casos, no deberían haber casos de transmisión por transfusión. Ajá. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora. Lo último. Verónica, ¿Puedo? Verónica, ahorita. Gracias. Perdón. Muy buenos días, tardes. Era solo para felicitarla y hacerle una pregunta. ¿Cómo están los recursos ahora para poder uno, o sea, el apoyo a jóvenes, niños con escasos recursos que quieran apoyarlos de esta manera para que ellos puedan lograr sus metas de entrar a estudiar en el área, en este tipo de áreas de investigación o estudios de bioquímica o referente al caso del tema de investigaciones y poder apoyar a estos niños que son de escasos recursos para lograr sus metas. Sí, lo que se ha hecho, por lo menos en la Universidad del Valle, creo que es poco conocido, que tenemos un programa de becas bastante grande.
Nosotros, por lo menos en mi departamento de bioquímica, sí tenemos bastantes estudiantes con beca y con ayuda financiera. También tenemos a varios becados de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Esta fundación les apoya prácticamente con todo, cubre todo lo que es el costo de la universidad. Y si son originalmente de un departamento fuera de la capital, ellos les cubre también la estadía. Es una beca muy buena, realmente muy recomendable. Les cubre muchas, también tienen grupos de trabajo con apoyo de consejería para desarrollo profesional, así que esa sí es muy recomendable esa beca. Gracias. Edith, creo que quería decir algo más, Edith Barrientos. Sí, muy amable, gracias. Doctora, perdone. De primero dijo usted la que, ¿cómo se llama? La primera figurita que se me fue, la garrapata. La garrapata se da solo en los animales, por ejemplo, los perros, el ganado vacuno, qué sé yo, pero tiene que ver mucho los síntomas de una garrapata, que tal vez no es muy común que pique a alguien, pero sí pudiera pasar. Una garrapata y una chinche picuda. A ver, las garrapatas transmiten diferentes microorganismos que las chinches. Entonces, las garrapatas pueden transmitir enfermedades como diferentes virus. También pueden transmitir bacterias. La enfermedad de Lyme, que es la que yo estudié, es una enfermedad que se da mucho en el noreste de Estados Unidos. Y de hecho, se parece un poco a la enfermedad de Chagas en el sentido de que es una enfermedad crónica. La bacteria entra cuando la persona está digamos, caminando afuera y la garrapata lo pica, le pasa la bacteria. La bacteria entra, se va a diferentes tejidos, como por ejemplo, se puede ir al sistema nervioso, se puede ir a las articulaciones y se queda ahí por mucho tiempo. Y después empieza a haber inflamación, artritis, puede haber parálisis neural, porque la bacteria está presente y causa inflamación. Es más o menos parecido a la enfermedad de Chagas en ese sentido. Pero también las garrapatas dependen de la especie de la garrapata. Cada especie transmite diferentes tipos de enfermedades. Y depende mucho también de los animales que viven en esa área. Por ejemplo, el Lyme disease es un ratoncito específico el que mantiene la bacteria en la naturaleza. Las garrapatas se alimentan del ratón y después pican a una persona y le transmiten la bacteria. Son enfermedades, les llamamos zoonóticas, como lo sería digamos, el coronavirus originario que vino probablemente de murciélagos, enfermedades que existen en la naturaleza, y cuando el humano entra a ese ecosistema, entra en contacto con uno de estos patógenos y se infecta. Gracias, muy amable. Feliz día. Pero las garrapatas también las tienen, las transmiten los anates, que se andan parando por donde quieran. Depende mucho de las garrapatas, el tipo de garrapata también. Y por ejemplo, la garrapata que transmite la enfermedad de Lyme es una garrapata de cuerpo duro que se queda prendida 3 días. Y hay otras que estudié yo también, que son garrapatas de cuerpo blando. Esas pican rápido y se sueltan, no se quedan prendidas. Entonces, la forma de moverse de las garrapatas depende de esas características. Gracias, doctora. Realmente
muy importante todo lo que dijo, principalmente porque creo que usted dirigió una investigación, un proyecto piloto en Comapa, donde se atendieron a mujeres embarazadas y niños, ¿verdad? Y yo creo que fue muy importante porque mujeres embarazadas y los bebés pudieron acceder a esos servicios de salud a tiempo, ¿verdad? Sí, actualmente en Guatemala no se está buscando la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas. Está en las guías del ministerio, pero no se ha hecho un sistema para lograr integrarlo al sistema de salud. Esa es una de mis metas a mediano plazo, lograr recopilar suficiente evidencia para que el ministerio vea la importancia de agregar esa prueba a las pruebas en las embarazadas. Porque lo bueno de esto es que si se detecta en la embarazada, se puede hacer el diagnóstico en el bebé y el tratamiento en los bebés es muy eficiente. Si se logra tratar al bebé al nacer, entonces ya el bebé no va a desarrollar enfermedad. Pero si nacen y no se diagnostican, van a desarrollar enfermedad cuando estén en sus 20, más o menos a los 20 años, y pueden desarrollar cardiopatía y morir jóvenes, relativamente jóvenes, y sin saber que están enfermos. Gracias, doctora. Tenemos una última intervención a cargo de Jimena Hernández. Por favor, Jimena. Buen día. Solo con una duda. Es que como estaban hablando de las garrapatas, ¿verdad? Pero tengo la duda de dónde se originan o cómo nacen, ¿verdad? Porque yo tengo una perrita, pero se llena así rápido de garrapatas. Pero como decía una señora que los anates traen las garrapatas, saber si eso será cierto. Mi papá me comentaba que del popó se originan las garrapatas, pero realmente no sé de dónde nacen, dijo, de dónde se originan las garrapatas. Las garrapatas son, básicamente son de los artrópodos más antiguos en cuanto a evolución, más o menos más relacionados, por ejemplo, con las arañas que con los insectos, no son insectos. Y las garrapatas tienen un ciclo en el que se alimentan de sangre. La sangre la usan para producir los huevos. La proteína de la sangre se usa para el desarrollo de los huevos. Y las hembras ponen los huevos en un sitio, luego emergen las digamos, larvas, ninfas de la garrapata, que son una versión pequeñita de la garrapata, y luego estas se alimentan otra vez de sangre, y entonces crecen y vuelven a desarrollarse, se desarrollan adultos, y los adultos van a poner huevos. Entonces, es un ciclo de desarrollo, así como pensemos en las mariposas, ¿verdad? Las mariposas, viene la mariposa con alas que pone los huevos en una planta, los huevos se desarrollan a larva, la larva a una oruga, la larva es una oruga, la oruga se desarrolla y forma la pupa o la crisálida, y de la crisálida emerge el adulto con alas. Entonces, en garrapatas también es un ciclo parecido, pero no tienen la fase de pupa como tienen estos insectos. Y las chinchas es igual. La chincha tiene un ciclo de ninfa y van cambiando de tamaño, van mudando su exoesqueleto y volviéndose más grandes hasta que se llega al adulto. Gracias, doctora. Realmente para nosotras es un gran honor haber compartido con usted este tiempo, ¿verdad? Quiero comentarles que en el chat les dejé un link para que nos puedan compartir su opinión de cómo les pareció la conferencia y qué temas a futuro el próximo mes podríamos desarrollar.
como muestra de nuestro agradecimiento, pues le queremos brindar a la doctora un diploma. Voy a poner, compartir pantalla. ¿Sí lo ven? Sí, gracias. El diploma dice de la siguiente manera: la Municipalidad de Guatemala, a través de la Dirección Municipal de la Mujer, otorga el presente diploma a Pamela Pennington Aicinena de Sánchez por impartir la conferencia Mujeres que Inspiran. Esta se desarrolló dentro del ciclo de conferencias de actividades de sensibilización y formación continua del programa Mujer Acción e Incidencia. Firma la licenciada Onelia Roca, directora de la Dirección de la Mujer, dado en la ciudad de Guatemala en septiembre 2021. Como decía, para nosotras es un gusto, es un honor compartir con usted, que usted nos brinde todos esos conocimientos que de su larga experiencia, y que haya motivado a tantas mujeres que sean de ese 50% que están haciendo ciencia en Guatemala. También tengo unas palabras de la licenciada Roca, nuestra directora, de agradecimiento tanto a usted como a las vecinas que se conectan, que hoy tuvimos de diferentes departamentos, pero también de cada una de las zonas de la ciudad, y también Elizabeth Islas, que desde Egipto estaba observándonos. Realmente hay muchos, aparte de su experiencia, todos esos cápsulas que nos deja, ¿verdad? De cambiar ciertos modelos que como mujeres nos van a permitir desarrollar mejor nuestras habilidades si pudiéramos compatibilizar horarios y responsabilidades en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, y algo importante es tener esos modelos de mujeres tanto en nuestro hogar como fuera, que van a ser nuestros referentes. Y importantísimo que como familia, como madres, como padres, como hermanos mayores, podamos apoyar a las científicas, o si quieren estudiar arte, lo que ellas quieran, que es parte de sus sueños, ¿verdad? Entonces, muy agradecida, doctora. Si tiene algunas palabras finales. Aquí muy... Les agradezco mucho realmente por la oportunidad para poder compartir un poco mis experiencias. Espero que las que tengan, ya sea sobrinas o hijas o nietas, que tengan esa curiosidad innata, que se vayan de aquí pensando que si les regalan un libro de cualquier tema de ciencia, eso puede activar ese interés por la ciencia. El mensaje que les doy a todos es que lean mucho, porque uno nunca sabe si el siguiente libro que lea le va a cambiar la vida, como ese libro de fósiles me cambió a mí la vida. Así que les dejo ese mensaje: la lectura, lo más importante en el desarrollo personal es la lectura. Sigamos motivándonos a nosotras, sigamos motivando a las demás personas para poder construir esos espacios de crecimiento personal, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Seguimos en contacto y esperamos poder seguir actividades conjuntas. Muy feliz, casi feliz tarde a todas. Que estén bien. Municipalidad de Guatemala. Cumple.